Estás escuchando un podcast de B1, tu agencia creativa y de comunicación. Dejando Huella, un podcast presentado por Álvaro García. Bueno, buenos días. Hoy tenemos con nosotros a un buen amigo, compañero de viaje, excelente profesional y un perseverante de libro. Al menos estas tres características son algunas de las que destacan del que le conocen o conocemos. En definitiva, una buena persona. Álvaro Curiel. Bienvenido. Hola Álvaro, muchas gracias a todos por esta invitación y por hacerme partícipe de este proyecto. Como siempre, hablando contigo y con tu equipo, siempre tienes algún proyecto inesperado e ilusionante, y además siempre es muy generoso al compartirlo con tus clientes y con tus amigos, y aquí estoy para compartir este rato contigo. Vamos a repasar un poquito tu trayectoria profesional. Podríamos dividirla en 4 fases. Una primera fase de una experiencia a nivel internacional en países como Turquía, trabajando para Wilmy en el ámbito de la publicidad, Reino Unido, trabajando para Robert, sector del automóvil, dentro de la parte de trade marketing, en Italia, con una beca que obtuviste de comercio exterior del gobierno vasco. De ahí pasaríamos a una segunda fase, ya con una experiencia dentro del gran consumo en España, en el ámbito de marketing, trabajando para compañías como Gillette, de Procter & Gamble, y en Reckitt, fabricante de glasses, Vinaca, Beth, Airwick. Luego ya pasaríamos a una tercera fase dentro del mundo de la comunicación y del espectáculo, trabajando durante muchos años para compañías como Disney, Stage Entertainment y Warner. Y una cuarta fase que estás escribiendo ahora mismo, que queda ahí con puntos suspensivos. Sí, bueno, es lo que estamos viviendo, y además yo creo que estamos viviendo una época muy ilusionante, y es que las cosas no las tienes ni escritas ni predeterminadas, y el futuro cada vez es más presente. Entonces, pues sí, ahora justo estoy en un periodo de transición y estoy también iniciando unos proyectos todavía también en el sector del entretenimiento. Podemos decir que lo que catapultó tu trayectoria profesional fue tu paso por Disney, ¿no? En una primera etapa como director de marketing y posteriormente pasando a ser director general de Walt Disney en España. O lo que es lo mismo, cuando nuestros oyentes, que estoy convencido que prácticamente todos, si no todos, han asistido a grandes películas de Disney, como puede ser Piratas del Caribe o Al otro lado de la cama, allí estabas tú, detrás de todos y cada uno de esos estrenos cada 15 días. Pero el punto de inflexión, como tú dices, fue en 2001, cuando entré en Disney, entré en el sector de entretenimiento y entré en el mundo mágico. No de Disney, sino en el mundo del entretenimiento, donde tu contacto con tus clientes, con tus consumidores es directo, y donde ves que hay una parte muy emocional y emotiva, y además una dinámica muy ágil. Como bien decías, Álvaro, cada 15 días tenías un contenido nuevo, muy diferente. Manejabas 4 o 5 contenidos a la vez, que es como manejar casi los platos chinos, y sobre todo nuestro trabajo es identificar a quién le puede interesar ese contenido, y cuáles son los motivadores, nosotros llamamos las perchas, de donde puedes colgar ese interés. Y es muy divertido porque es algo que tienes que estar muy atento, tienes que tener un olfato y estar buscando esos puntos de conexión con el consumidor. Y hablando del consumidor y de tu paso por Disney, y en concreto con una película, Al otro lado de la cama, me dicen que hicisteis un truco muy interesante proyectando solamente en salas pequeñas. ¿Por qué? Bueno, son cosas que vas aprendiendo en el sector del entretenimiento y que es muy importante. Es muy importante, sobre todo cuando te enfrentas a distribuir contenidos, entender en qué condiciones ve a alguien un contenido y cuál es su reacción. Entonces, la estrategia que seguimos en El otro lado de la cama fue programarlo en salas pequeñas o medianas, para que la sensación
fuese de estar viendo una comedia juntos y que la risa es muy contagiable, hiciese el trabajo que necesitábamos, y que era acelerar el boca a oreja y la recomendación de la película. Y a partir de ahí la película fue creciendo, y ya cuando veíamos que había más capacidad de convocatoria fuimos ampliando el tamaño de las salas. Pero fue una estrategia para transmitir esa buena sensación que transmitía la película cuando la veías. Tras tus 11 años en Disney, llegas a Stage, empresa de espectáculos en vivo. ¿Cómo fue el tener a tus consumidores al alcance de la mano? Sorprendente pero positivamente, porque de repente entraba en una esfera de tener la relación con mis clientes de dos formas. Primero, desde el punto de vista empresarial y comercial, teníamos el objetivo de ventas a largo plazo, de toda la venta anticipada y la venta de cada día. En el teatro es como en el negocio del turismo o de los viajes. Entrada, butaca que no vendes, butaca que no se puede vender. Entonces es muy importante tener esas dos relaciones. Pero visto todo esto, que es toda la parte, digamos, empresarial, y es muy importante, hay una cosa que a mí lo probé un día, ya lo había hecho en los cines, y era ir al vestíbulo al final del día de la oficina. Lo teníamos muy cerca de las oficinas. A mí me gustaba, después de una jornada laboral, acercarme al teatro, ver a la gente que llegaba al Teatro Lope de Vega, o a veces en el Coliseo, y algunos fines de semana incluso lo hacía cuando íbamos en gira a alguna ciudad cercana. Me acuerdo de haber ido a ver La Bella y la Bestia a Salamanca, o haber ido a Bilbao, y es la experiencia que tienes cuando llegas al vestíbulo y ves cómo llega la gente. La gente ha hecho un desembolso de unas entradas que en ese momento realmente es un desembolso importante. Viene mucha gente, en el caso del Rey León venía mucha gente de fuera, y para ellos era una experiencia importante, una experiencia que iban a recordar toda la vida. Entonces, ver llegar a la gente al teatro, oír sus conversaciones, y después tener la oportunidad de verlos dentro del patio de butacas, es único. Yo me acuerdo, tenía un rincón en uno de los palcos que no se podía ocupar, y me gustaba ver al patio de butacas y a la reacción del público cuando empezaba el espectáculo. Y quizá no me quedaba todos los días hasta el final, pero veía gran parte de la obra, y aprendes reacciones, aprendes de conversaciones, muchas veces que te sirven para tu propio trabajo. Pero tener la oportunidad de tener al consumidor cerca, oírle y aprender de él es un lujo. Tras tu paso por Stage, vuelves otra vez a la industria del cine, de la mano de Warner, como director de marketing. Aunque bueno, en medio con importantes estudios de posgrado, incluido uno en el IES, otro en Stanford. ¿Cómo fue esa vuelta? Pues mira, fue una vuelta muy interesante. Yo estuve fuera de la industria del cine 5 años. En esos 5 años el público cambió muchísimo. Yo había tenido entre medio la experiencia de Stage y el Rey León, pero la forma de hacer marketing ha cambiado de forma radical. Y ha cambiado no tanto la forma de hacer marketing, sino el comportamiento del consumidor. Y es muy importante entender no solamente las motivaciones de un consumidor, sino dónde se informa, dónde escucha las recomendaciones, dónde busca la información, qué tipo de lenguaje utiliza, cómo se le transmiten los mensajes. Y es fundamental en el área de marketing conocer eso y saberlo gestionar. De esta etapa en Warner me gustaría que hiciéramos un pequeño parón y habláramos del estreno de Joker, una película que en un primer momento pues nadie apostaba fuerte por ella, pero ahí está Álvaro Curiel y su equipo de marketing y aplican eso que nos gusta tanto en Dejando Huella, el ingenio español. Desarróllalo, por favor. Nosotros nos enfrentamos hace 3 años a un proyecto que era Joker, dirigido por Todd Phillips, que no era el típico director de películas de superhéroes,
Y el día que nos llegó el guión y lo vimos, nos sorprendió. Era una película difícil, una película que no era una película de superhéroes al uso. Y la verdad es que tenía ganchos, pero ganchos muy difíciles. Y nuestro desafío era abrirlo para que lo viese el mayor número de espectadores posibles. Pero claro, eso no es solamente marcártelo, hay que entenderlo y hay que ver dónde puedes intentar que esa obra se vea lo más posible. Muchas veces cuando hablamos con los creadores, independientemente del objetivo de financiero, de negocio, hay un objetivo creativo, y es que la obra de los artistas, de los filmmakers, de los actores, del equipo técnico, lo vea el mayor número de personas posibles, tanto en cine como en plataformas. Entonces leímos el guión y aquí localmente nos gustó mucho. Una de las piezas claves que está en la promoción de las películas son los propios actores, los personajes. Tenemos plataformas muy interesantes como son los festivales y luego está la competencia dentro de la compañía. Nosotros somos un mercado relativamente pequeño a nivel mundial y hay un límite para poder tener a los artistas visitando y promoviendo una película. Nosotros durante tiempo estuvimos persiguiendo el objetivo de tener al equipo artístico, que Joaquín Phoenix y Todd Phillips viniesen a España. Se presentó una oportunidad para la compañía que era presentar la película en Venecia, donde fue un éxito. Se ganó el León de Oro, tuvo una repercusión, fue la ovación mayor que ha tenido una película en la última década en el Festival de Venecia, y no estábamos en la lista de posibles visitas. Y bueno, aquí a veces la escasez es la fuente del ingenio. Nosotros queríamos que tuviese repercusión. El Festival de San Sebastián es prácticamente 3 semanas después de Venecia, no la teníamos, y trabajando con el equipo del festival, con Rebordinos, José Luis Rebordinos y su equipo, pues se nos ocurrió algo diferente. Ya recuperar una figura que tenían, y era el pase sorpresa en el Festival de San Sebastián. Cuando salieron las entradas a la venta, no se sabía la película que era, y solamente con la expectativa de tener un pase sorpresa, las entradas se vendieron en 24 horas, 3 semanas antes del pase. Para nosotros era una plataforma en ese caso, sobre todo para llamar la atención de la prensa, que eran los que nos iban a amplificar el ruido y la presencia de la película. Y diseñamos una campaña teaser, una campaña en la que no se decía que era el Joker. El festival arrancó 2 semanas después, había una serie de activaciones en espacios de exterior, en vallas sobre la película, y siempre con la esperanza que durante el festival pudiésemos tener a Joaquín Phoenix y a Todd Phillips en San Sebastián. Pero como eso era muy difícil por temas de agenda, se nos ocurrió hacer una cosa también por primera vez, y era programar un pase de una película oficial de San Sebastián fuera de San Sebastián. Y el martes de la semana del festival hicimos un anuncio que el pase sorpresa era el Joker, con lo cual se generó muchísimo interés y muchísimo ruido, y que no solamente iba a pasar la película en San Sebastián, sino que por primera vez el Festival de San Sebastián programaba la película en 5 ciudades simultáneamente. El pase fue el sábado de la semana del festival, 5 días más tarde, y esa tarde del sábado se pasó en San Sebastián, en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla y Bilbao, y se anunció ese mismo martes. Las entradas se agotaron en prácticamente media hora en esas ciudades, y tuvimos la oportunidad que fans de Joker, cinéfilos que sueñan con poder estar en San Sebastián, pudiesen ver en cines de su ciudad la película. Al mismo tiempo, pensando también en nuestros clientes, en el B2B, invitamos a un grupo de exhibidores a que viniesen el viernes por la noche, vieron el ruido y la expectación que se había generado en el festival, vieron la película en San Sebastián, y nos ayudó a conseguir que Joker fuese un evento que no te podías perder.
Se generó una expectativa muy grande que lo que hizo fue pues amplificar la dimensión del estreno. El estreno fue el viernes siguiente, la película abrió muy grande y además de amplificarlo, lo que levantó fue el interés en un grupo de público más amplio que el de superhéroes. Eso conllevó a que la película fuese número 1 durante varias semanas, estuviese en cartelera durante 12 semanas y al final es curioso porque la película más vista de superhéroes en España no estaba protagonizada por un superhéroe, estaba protagonizada por un villano. Recuerdo, de hecho, una lona que hicisteis en el intercambiador de Moncloa en Madrid, que predicaba literalmente: Joker, película número 1 de superhéroes, somos un país de villanos, no de superhéroes. Sí, es verdad. Ese año se había estrenado una película muy grande, muy importante de Disney, Los Vengadores, que había conseguido ser la película más taquillera de la historia a nivel mundial y la película más taquillera de superhéroes en España. Eso ocurrió a principio de año, en el 2019, y 10 meses después, Joker, con Joaquín Phoenix, le ganó a un grupo de superhéroes que eran Los Vengadores. Y yo creo que para atención estaba localizada en Moncloa, en el intercambiador, porque es una zona de intercambio de muchos estudiantes y creo que esa lona no solamente era ya para atraer a público, era un poco también de reconocimiento y complicidad con la audiencia que habían ido a ver la película, incluso en ese target de edad más de una vez. Hay un pajarito que me ha dicho que uno de los pósters que imprimimos en Haga, Joker, es uno de los mejores tesoros guardados que tienes. Álvaro Curiel viste camisa azul de pequeños puntos rojos, vaqueros negros y zapatillas deportivas. Pelo corto, barba y bigote con elegantes canas y estilo desenfadado. Lleva gafas, aunque pronto se las quita. Dice que se las deja en todos lados, claro, porque ve sin ellas y solo las necesita para ver de lejos. Y aquí estamos muy cerca, y no solo físicamente. Ya durante la entrevista se recuesta al pensar alejándose un poco del micro. Habla cercano, mirándome siempre a los ojos y con gran pasión. Mastica las palabras cuando las habla, midiendo lo que dice o sosteniendo su emoción al recordar. Curiel es un apasionado de su trabajo. Dice que ve el teatro o un partido de fútbol mirando al público en lugar de mirando el espectáculo, porque así entiende mejor a sus clientes. Describe el mundo del entretenimiento como un mundo mágico. Escuchándole, no cabe duda. Luego, certero añade: el mundo del entretenimiento es una conjunción de ilusiones y números. Hoy hablamos de un negocio muy especial: el negocio mágico. Álvaro, una persona como tú, trabajando para estas grandísimas compañías, ocupando los puestos que has ocupado, seguro que tienes que tener anécdotas con grandes famosos de la industria. Sí, claro, porque yo creo que la parte de los famosos es la parte como de la brillantina, ¿no? Lo más importante y realmente lo que es único es las experiencias que tienes con gente creadora. Muchas veces vemos a los famosos, pero hay gente que no la conoces tanto y que te quedas impresionado y te marcan por cómo crean las cosas. Nosotros vemos a actores, pero es que detrás de la industria hay guionistas, hay gente técnica que realmente... tú antes hablabas de perseverancia. Esa gente sí que es perseverante, porque tiene una idea que la persiguen, les sale de las entrañas y son capaces de transmitírtela. A veces no está tan claro y a veces trabajándolo con ellos se afina un poquito más. Nosotros tenemos la responsabilidad de acercarlo un poquito más al consumidor. A veces no hace falta porque ya les sale. Pero fíjate, yo más que gente famosa, yo lo que te diría es la cantidad de gente interesante a la que conoces y a la que admiras. Y a muchos los admiras en secreto. ¿Cuántos
¿Cuántos caminos de interés han abierto? Libros que has leído, cosas que no te interesaban o que no estaban en tu esfera de interés y que a raíz de conocer un proyecto, algunos se han convertido en películas o en series, otros ni siquiera han llegado a hacer eso, pero has descubierto, yo te podría nombrar un puñado de productores que a veces son hasta un refugio, que incluso cuando dejas de trabajar con ellos te sigues interesando en qué están trabajando, porque tienen esa curiosidad innata de un niño pequeño que alimenta también tu curiosidad y te acompaña. Entonces, pues sí, mira, este negocio te da la oportunidad de conocer gente interesante, como me imagino que también en otras industrias, pero sobre todo en este área es gente interesante en la parte creativa. Y eso, la verdad es que pues a lo largo de los años ha alimentado mucho también lo que ha supuesto en mí el desarrollo también personal. Entonces, la parte personal se ha alimentado mucho también de estas experiencias. Sí, creo que hubo una cena memorable con Danny DeVito y el director japonés Hirokazu Koreeda. Bueno, fíjate, no fue una cena con él, fue lo que provocamos después de esa cena. La anécdota es que hace 2 años, en el 2019, a Danny DeVito le dieron el premio Donostia a su carrera profesional y tuvimos una cena. En esa cena estaba también Bayona. Estábamos el equipo del festival, el equipo de Warner, Danny DeVito y Bayona y su hermano. Y fue una cena entrañable donde lo más increíble es que tenías a Danny DeVito, que era el homenajeado, no parando de hacer preguntas a Bayona sobre Parque Jurásico, y en ese momento Danny DeVito acaba de rodar Dumbo y había sido en los mismos estudios en Inglaterra, no habían coincidido personalmente, pero Danny DeVito no le paraba de preguntar a Bayona sobre cómo había hecho la película, sobre los efectos, sobre la relación con Spielberg. Era una cosa bestial. Y en esa edición, el día anterior a darle el premio a Danny DeVito, le daban el premio al director Koreeda. Y en un momento de la cena salió la conversación de Koreeda. Y Danny DeVito, que es sobre todo, aparte de brillante, es muy divertido, nos planteó la anécdota. Oye, le dijo Bayona, creo que tenemos que hacer una película los tres. Yo hago de productor, tú haces el guión y Koreeda lo dirige, porque surgió por la admiración que tenían los dos sobre Koreeda. Koreeda es un gran director japonés reconocido internacionalmente, cuenta unas historias fabulosas y sobre todo dirige muy bien a niños. Los dos hablaban de su admiración por la dirección de niños que tenía Koreeda. Danny DeVito sacaba su experiencia sobre Matilda y le preguntaba sobre la experiencia de dirigir a niños en Parque Jurásico, y escucharles era un regalazo. Entonces, al día siguiente, yo me di cuenta durante la cena que teníamos el set de entrevistas en el Hotel María Cristina a 2 habitaciones de Koreeda. Y hablé con mis colegas de Golem, que traían a Koreeda a San Sebastián, y organizamos un encuentro improvisado en la suite de Koreeda. Koreeda es muy conocido, pero podía tener la tranquilidad de pasear por San Sebastián sin que le reconociesen. A Danny DeVito no. Entonces Danny DeVito, en el descanso que teníamos de entrevista, comió en el hotel, y Koreeda salía a tomar unos pinchos fuera. Entonces teníamos que encontrar un momento para estar juntos. Y hicimos un encuentro en la suite de Koreeda antes de que él saliese a comer, y estuvieron durante 15 minutos charlando. Y fue divertido porque la propuesta les presenté a los dos, hice la introducción y le dije al señor Koreeda, a través del traductor, que la noche anterior habíamos estado hablando de él y que Danny DeVito y Bayona tenían un proyecto para poder hacer juntos. Entonces nos retiramos y vimos cómo intercambiaban el teléfono,
y quedaban en que quizá alguna vez hiciesen un proyecto juntos. Entonces fue divertido, fue emotivo y no sé, quizá en el futuro haya una película hispanoamericana japonesa con los tres, pero sería un sueño. Y sobre todo, si sale el proyecto, alguien puede pensar, ¿a quién se le ha ocurrido meter a estas tres personas en la misma habitación? Pues a Danny De Vito y a Bayona cenando en San Sebastián el día antes de la entrega del premio Donostia a Danny De Vito. Muy bien, Álvaro. Pues sin duda ahí, tras esta conversación que hemos tenido, sí me gustaría resaltar 4 cosas que han salido, ¿no?, de forma muy natural, y es que eres una persona enamorado de lo que haces, que eres protector de tu gente, que estás en constante aprendizaje y la humildad por bandera. Desde luego son cosas que han ido saliendo con naturalidad en nuestra conversación. Y me gustaría cerrar hablando de tu huella en mi persona y agradecerte tantos años de amistad, compañerismo, en el trabajo, en lo personal, pero al final el resumen, quiero decirte que, lo digo como lo siento, me haces ser mejor persona en lo personal y en lo profesional, con el ejemplo que me das, con las conversaciones que tenemos. No hay conversación que tenga contigo en la cual no aprenda algo nuevo. Eso es así. Lo único que pido es que esto siga muchos años, que seguro que así va a ser, y darte las gracias por la huella que dejas en mi persona, que dejas en mi familia y que dejas en mi equipo. Agradecértelo de corazón y continuamos en este viaje. Bueno, yo lo que me queda también es agradecerte a ti. Yo ha habido una cosa que hemos comentado durante la conversación y es el desarrollo profesional y el desarrollo personal. Muchas veces pensamos que son cosas que van separadas y que a veces pensamos que es incompatible. Una carga de trabajo muy grande, una dedicación al trabajo, a veces te supone un impacto en tu vida personal. O a veces vives unas situaciones personales complicadas que te hacen la sensación de que bajas tu rendimiento en la vida profesional. Yo creo que hay un punto fantástico, fabuloso y que creo que te ayuda muchísimo, y es cuando consigues que esas dos partes se retroalimenten. Y eso se consigue cuando tienes un trabajo que te apasiona, cuando tienes un trabajo que te motiva, cuando tienes una familia y unos amigos que te apoyan, y se va retroalimentando. Entonces es muy importante cuidar eso, porque si hay una cosa que yo destacaría es que cuando haces balance después de unos años profesionales, es muy importante poder tener la sensación que tu vida profesional te ha ayudado en lo personal y que tu vida personal te ha ayudado en lo profesional. Y creo que en eso hemos vivido muchas cosas juntos, como amigos, como compañeros de trabajo, tú y yo y nuestros equipos y nuestras compañías. Y de hecho lo has mencionado, llevamos más de 20 años trabajando juntos. Y yo agradecerte que durante ese tiempo he aprendido también muchísimo de vosotros, sigo aprendiendo. Así que gracias a todos. Dejando Huella es un podcast de B1, tu agencia creativa y de comunicación.